En este, nuestro primer programa, Pancho en Acción, vamos a dialogar con Diego Koster, presidente de la Comisión de Plan de Gobierno de Perú Acción, Juan Verástegui, secretario nacional de Seguridad Ciudadana de Perú Acción, y Leopoldo Quispe, presidente de las Rondas Urbanas de Lima y Callao y coordinador nacional de las Rondas Campesinas. Y el tema es corrupción y desarrollo en el Perú. Brevemente, hay una cifra. Todos los años nos roban a todos los peruanos en el sector público, desde hace muchos años, 25.000 millones de soles, los corruptos. ¿Tú qué opinas, Diego? Sí, buenas noches, presidente. Efectivamente, el Perú tiene perdido en el tema económico 25.000 millones de presupuesto público que se podrían ir a obras, a mejorar la calidad de vida de los peruanos que se pierden en actos de corrupción. Dicho esto, también hay que indicar que este año Transparencia Internacional sacó su ranking de índice de percepción de la corrupción y el Perú pasó del puesto anterior, el año 2023, del puesto 101, a este año va del puesto 121. Es decir, seguimos cayendo en el tema de la percepción que tienen los mismos peruanos con el tema de la corrupción. Estamos por detrás incluso de países supuestamente también tan corruptos como Argentina y Bolivia, y comparados con países de África como Angola, Mozambique. Ese tema incide directamente en la corrupción, incide directamente en la vida de los peruanos. ¿Por qué? Porque aparte de que es dinero que podría invertirse en solucionar la vida de los peruanos tienen constante miedo de que las autoridades peruanas, no solamente hablo de la policía, sino también hablo de las diversas autoridades de los ministerios, tienen miedo del mismo Estado. El pacto social que debería haber entre las personas, los peruanos, los ciudadanos peruanos que pagan impuestos y que esperan del Estado, que el Estado les retribuya en darles los servicios esenciales, en vez de sentirse protegidos por el Estado, sienten miedo del Estado, sienten miedo que el Estado les cobre cupos, les cobre dinero por hacer un trámite, que un policía les cobre coima. Y además el Estado lo levantan en peso. ¿Tú qué opinas, Juan? Igualmente, lo que ha dicho tu Mancho es totalmente preocupante. Son 250.000 millones. La Contraloría ha reconocido en sus diferentes informes que no es capaz de fiscalizar a más del 34 o 35% de las instituciones. Eso hace que la corrupción, con ese dinero de la corrupción tranquilamente se cerraría la brecha educativa, eso lo dice el informe de la Contraloría. Si hubiera construido un tren de transporte Tumbes-Tacna, se hubieran construido 160 hospitales. Y paradójicamente, ¿quiénes son las regiones que tienen más corrupción? El Callao, que tiene los dos puertos más grandes y que tiene enormes ingresos. Le sigue Piura. Entonces, esta gravedad hace que la corrupción, con su prima hermana, la impunidad, definitivamente son el mayor impedimento que tiene tanto la seguridad como el desarrollo. Porque las instituciones del Estado están totalmente abrazadas por la corrupción. Lamentablemente, incomoda decirlo, pero dicen los chinos que el primer paso para resolver un problema es que reconocer que está el problema. Nuestra policía está demostrando que no está en la capacidad de controlar la corrupción. Pero ahí hay un tema que me parece interesante. De repente, Leopoldo, tú nos puedes dar una idea. Hay mucha corrupción en la policía. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Realmente me siento muy complacido de aportar algunos temas. De dónde vengo y el tema a la cual me dedico son el tema de las organizaciones sociales, donde la vivimos realmente, tanto el tema de la corrupción como el tema de la delincuencia. ¿Cierto? Las instituciones más plagadas de la corrupción es uno de ellos, es la policía. La policía es una institución pues muy fuerte de corrupción y es difícil a veces de controlarlo, ¿no? Mayormente las autoridades policiales que trabajan en la zona rural, en la zona de las provincias, están un funcionario que trabaja 10, 12, 15 años en esa organización. La población está preocupada por el accionar de los funcionarios policiales en ese sector. Nosotros lo vivimos, presidente, como ronderos. Vivimos el tema de todos los días, el tema de la delincuencia, el tema de la corrupción. Son problemas que caminan juntos
y cuando las autoridades no tienen la mínima preocupación de solucionar los problemas, nosotros la vivimos cada día un problema más difícil, más agudo de poder superarlo. Y es un tema son problemas para mí, actualmente creo son los problemas más difíciles que el Perú está afrontando. Sin embargo, no tenemos una política clara del gobierno. Y sobre eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, a mí me parece fabuloso lo que venimos conversando contigo, Pancho, respecto a la creación de una organización, para que combata la corrupción, una institución que sea con producto de la elección popular. Porque no podemos, y esa institución tiene que también capacitar a la institución. Por ejemplo, ya que hablamos de la policía, seamos honestos, decimos hay corrupción en la policía, hay corrupción en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿conocemos una institución independientemente de su naturaleza o dimensión que sea absolutamente diferente a la sociedad de la que procede? La respuesta es no, somos una sociedad que ha sido ganada por la corrupción. Por eso yo estoy totalmente convencido que la propuesta de Perú Acción en crear este Consejo claro, la idea es crear, como hemos conversado muchas veces, el Consejo Nacional de Moral Pública, un organismo que debe crearse además a través de una reforma constitucional, pero que va a ser el control externo, inicialmente del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Policía, que estará integrado por personas intachables, probadamente intachables, públicamente probado que son intachables, como se hace en Estados Unidos cuando se designa un vocal de la Corte Suprema norteamericana, y que serán elegidos por votación popular para que tengan absoluta autonomía. Y yo creo que el primer acto de gobierno que vamos a efectuar, una vez que ganemos las elecciones, va a ser la creación de este organismo que va a tomar como primera medida votar a los corruptos del Poder Judicial, de la Fiscalía y por supuesto de la Policía Nacional. ¿Tú qué opinas, Diego? Sí, presidente. La propuesta que tiene Perú Acción para el tema de corrupción es clara, como usted mismo lo ha dicho. La creación de este organismo, que sería el Consejo Nacional contra la Corrupción, es importante. ¿Por qué? Porque, como bien decía el compañero, no se hace nada. La población siente que el gobierno no toma ninguna medida, hablo también del tema del Congreso, no toma ninguna medida para solucionar el tema. Este es un tema estructural en la sociedad peruana. Nos estamos acostumbrando los peruanos a vivir, a convivir con la corrupción. Ya no solamente es la delincuencia que viene de los delincuentes, sino también la corrupción dentro del Estado. Y si esto no se soluciona, si esto no toma un rumbo claro, como lo quiere hacer el partido, las consecuencias pueden ser funestas. La misma población puede levantar si no queremos. Existen países en el mundo que por el tema de inseguridad y por el tema de corrupción han entrado a una guerra civil. Y no queremos que pase eso en el Perú. Definitivamente. Ahora, Leopoldo, ¿de qué manera pueden los ronderos aportar a la lucha contra la corrupción? Nosotros estamos planteando en Perú Acción la creación de este organismo externo, integrado por gente honorable, elegida por el pueblo y autónomo, para que nadie pueda decir que Perú Acción desde el gobierno o desde el Congreso está influenciando. Pero tú sabes que ahora los ponen a hoc. Oye, yo quiero un puestecito de Tribunal Constitucional. Sale pues Plata como Cancho, alguno de ellos, y coloca a su hombre en La Habana para que sirva a sus intereses y no los intereses del Perú. Presidente, le hablo nosotros en la década de 70, cómo surgen los ronderos en Cajamarca, cuando el abigeato era un problema, como ahora vivimos la delincuencia en la zona urbana. El abigeato en la zona rural era un caos muy grave. Ingresaban a los domicilios a cualquier hora del día, de la noche, saqueaban lo que se les daba en gana y las autoridades ordinarias nunca decían nada. Porque estaban recibiendo la coima respectiva. Claro, muchas veces la corrupción estaba ahí. Entonces, frente a una necesidad surgió la ronda y se combatió el abigeato. Controlamos en la zona rural. Sí, exactamente. Esas experiencias, creo muy importante es un poco la independencia para poder hacer un trabajo más independiente, y eso sería un buen resultado. Y nosotros queremos conversamos con usted como ronderos frente a una necesidad que tenemos y que la vivimos en las zonas rurales. Queremos aportar, tenemos una propuesta propuesta de trabajo sobre seguridad ciudadana. Por ejemplo, una propuesta concreta. Una propuesta. Porque, ¿sabes lo que pasa, Leopoldo? Yo escucho mucho la crítica, ¿no es cierto?, que hay inseguridad, que hay abigeato, que hay sicariato, pero pocos son los que proponen soluciones. Y la idea nuestra es que haya la crítica acompañada de la solución respectiva. ¿Qué propones tú? Mire, con las experiencias que tenemos,
que tenemos que el Estado nos garantice las normas legales para poder tener acciones, para poder actuar juntos con, no en coordinación con las autoridades ordinarias. Nosotros conocemos la población en las zonas rurales, en los pueblos jóvenes, sabemos que Juan Díaz llega con qué personas, dónde se ubican, dónde están los delincuentes, pero muchas veces, ¿para qué lo vamos a decir? Le decimos a la policía porque la policía los captura y simplemente los arregla y nada, no pasa nada. Entonces, lo que queremos es que se tengan las normas legales. O sea, cuando pregunto, si no pasa nada, ¿ustedes por qué no lo denuncian? El tema es que lo denunciamos cuando... ¿O tienes miedo de denunciar los que vayan a hacerles algo a ustedes? Es que no tenemos las normas, no protegen a los delincuentes. Usted sabe, por ejemplo, tenemos un problema, lo detienen a un delincuente, el Estado le tiene que apoyar con un abogado de oficio al delincuente. Sí, lo que el compañero dice es correcto. Básicamente participación ciudadana y reglas claras. Pero el tema va más allá de eso. Se necesita mano de hierro potente, fuerte. Lo que en Latinoamérica ha hecho Bukele, si bien es cierto, no hay punto de comparación porque El Salvador tiene la 10ª parte de la población de Perú, pero hay temas importantes. Ecuador, con Noboa, ustedes saben lo que pasó en Ecuador hace un año, ¿no? Incluso secuestraron personas en un canal de televisión, el candidato presidencial fue asesinado. Los índices de delincuencia y por ende corrupción han bajado en Ecuador. ¿Pero por qué? Porque se ha declarado un estado de excepción. No hay forma de combatir la delincuencia en Perú, sobre todo, bueno, la delincuencia también, no solo de peruanos, sino también extranjera, porque desde la inmigración venezolana la delincuencia, están los datos ahí, se ha duplicado en el Perú. Es un estado de excepción. Necesitamos mano fuerte, mano poderosa que pueda cambiar ese tema. Lo que pasa es que aquí, Juan, a ver, me interesa tu opinión sobre la materia, se ha declarado el estado de excepción y no funcionó para nada. Mira, es un dispendio de medios, hasta diría yo, irresponsable. Conozco al actual ministro de Defensa y sé que él tenía una posición que para utilizar las Fuerzas Armadas en Ciudad de Llana había que hacer un planeamiento preciso. ¿Usted sabe cuánto cuesta sacar a las tropas? Cuesta combustible, carburantes, lubricantes, alimentación, para que estén parados ahí por favor. Vamos a hablar un poquito en borrador, si se puede decir. Si yo voy a sacar a las Fuerzas Armadas, tiene que haber una munición específica. Vamos a pedir un borrador. ¿Qué haría, por ejemplo? Las cárceles están tomadas por la delincuencia. Y todos saben que un gran porcentaje del crimen sale de las cárceles. Y nos sentimos totalmente emocionados cuando dicen, ya llegan los bloqueadores de las cárceles, de los celulares. Pero como si está prohibido. O sea, ¿cómo las cárceles pueden seguir en control de ellos? Si tienen temor, bueno, los militares que están formados para eso, que ayuden al control de ingreso y salida de armamentos, por lo menos eso. Una cosa específica, pero si yo voy a pensar que voy a poner soldados en la carretera, parados todo el día, gastando tanto dinero, es una... Exactamente. Ahora, tú me decías, perdón, de actividades concretas y de preguntarles cómo responder. Sí, se ha presentado un proyecto de ley porque paradójicamente, como te dije, hay un estudio multidimensional y multisectorial al 2050, que está bien hecho. Pero ahí dice bien claro que nada se puede lograr sin una activa participación ciudadana, una que vaya más allá de las palabras. Y hay que involucrar. En el caso de las rondas se ha presentado un proyecto de ley que pide que las 4 prerrogativas que tienen por ley las rondas urbanas sean traspoladas a las rondas urbanas. Estas son participación, gestión y desarrollo, fiscalización de instituciones públicas, prevención del delito y administración de justicia en forma limitada, como dice. Entonces, si nosotros aplicamos eso, por ejemplo, en congruencia con lo que hace la Contraloría, que ha hecho mentores de seguridad ciudadana, o sea, capacitamos para que el ciudadano tenga un control de ese alcalde pequeño que roba en su pueblo, ya no se va a multiplicar la corrupción, va a disminuir, porque ese ladrón ya no va a postular a provincial. Pero es una luz. El alcalde que roba en un pequeño distrito y no le pasa nada, después roba en el distrito siguiente y sigue así. Y llega claro, lo que ocurre ahora, algo que habías dicho tú, Diego. Sí, Juan Sebastián tiene toda la razón. El estado de excepción no sirve de nada si solamente los policías y los militares están parados en una esquina y no hacen nada. Tienen que ser operativos.
un tema crucial es el tema del control de las cárceles, porque sabemos que el tema de los secuestros se cocina o inicia con los delincuentes desde las cárceles. Tienen acceso a internet, tienen acceso a drogas, tienen acceso a todo, viven en cárceles doradas. Los militares tienen que estar en la cárcel, pues los militares también tienen que estar en las calles, no solamente parados en la esquina. Pues no en la cárcel, cuidando la cárcel. Claro, exactamente. Algunos tendrán que ir a la cárcel por otros motivos. Claro. Ahora, yo creo que un tema importante e inmediato tendría que ser, por ejemplo, vamos a ver, no sé si alguno de ustedes ha visto en los últimos 30 años una sola acción de elaboración de un plan contra la corrupción interna en la policía. Dentro de eso de los 30 años habría que recordar algo adicional, ¿no es cierto? Que de las últimas 4 elecciones municipales ha emergido un 96% de alcaldes corruptos y que los gobernadores regionales que se fueron, los que salieron hace un año y medio, se fueron con 587 denuncias penales. Esto demuestra que el Estado a nivel regional o central, o distrital o provincial, se ha convertido en un botín. ¿Qué ha pasado con la moral pública en Perú? ¿Por qué es que ha ocurrido esto? Este es un tema que a mí realmente me agobia. Me gustaría, por ejemplo, la opinión... Sí. La impunidad, como dije, la impunidad que es la prima hermana de la corrupción. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Un general que delinque, ¿qué hacen? Lo cambian a otra unidad. Sigue recibiendo honores y se sigue diciendo, sigue yéndose con la pensión. No, deben darlo de baja, degradarlo, o sea, tomar acciones al más alto nivel. Por eso yo me ramifico en tener una fe plena en que Perú Acción, a través de el Consejo de Moral Pública va a tomar las acciones correspondientes, porque la experiencia de Singapur, está la experiencia de Hong Kong, que tienen en concurrencia que un líder que es capaz de comprometerse contra la lucha contra la corrupción. Y lo tenemos. Tú eres el único líder que está postulando a la presidencia que no tiene absolutamente nada en contra de algún pasado corrupto. Segundo, las instituciones que la forma ese hombre, que respondan de acuerdo a lo que uno quiere. Y tercero, eso involucra necesariamente a la población. La población se va a sentir con mayor confianza de denunciar casos de corrupción cuando vea que la acción penal recae sobre ellos. Y ahí viene otro tema que también lo planteamos en nuestro plan de gobierno, como tú lo has recordado, mano de hierro, ¿no? La pena, por ejemplo, por cohecho pasivo, que es el término técnico y que significa coima, es 5 años. O sea, coimea, la señora Boluarte está acusada de coima, una denuncia presentada por el ex fiscal de la Nación, Villena, hace algunos meses. Bueno, si encuentran que es responsable, le van a poner 5 añitos. Y en 2 años, con el 2 por 1, se va a su casa y ya robó. Nosotros estamos planteando que todas las penas por corrupción, de los 11 delitos de corrupción que aparecen en el Código Penal, sean sancionadas con cadena perpetua. Porque una cosa es robarle a Diego, a Juan, a Leopoldo o a mí, y otra cosa es robarle a todos los peruanos. Entonces ahí no importa el monto que se roba, no se puede evaluar por la cantidad que se está sustrayendo. Se tiene definitivamente que sancionar por una razón, porque se está penalizando con ese robo a todos los peruanos. ¿Qué opinas tú, Leopoldo? Creo que una de las mejores formas y métodos es eso, ¿no? Lo que usted comentaba hace unos minutos antes, no es solamente decir el problema de la delincuencia o la corrupción, sino cuáles son las formalidades, cómo un candidato propone qué hacer, cuál es la fórmula para controlar o combatir la delincuencia o la corrupción en este país. Esa es la forma, creo, lo importante es que la población sepa que realmente el candidato sí tiene el compromiso de hacer las cosas y lo va a hacer con el pueblo. La forma más inmediata, por la experiencia de las rondas, es que cuando participa la población debidamente organizada, es otra forma de trabajo. Las autoridades las autoridades ordinarias tienen un trabajo más productivo, porque la población informa, la población se convierte en aliado más inmediato y real de las autoridades. Caso contrario es difícil. Un policía que no conoce un trabajo, la población, no puede sacar información, pero si tiene como aliado a la población, las informaciones que va a buscar los logra y con más efectividad. Y policía honesto, porque primero tenemos que limpiar la policía. Eso es lo que...
Justamente por lo que usted dice, y añadiendo también a lo que dice Leopoldo y Sebastián, es importante indicar que ese relato, ¿no? El relato que nos dicen los medios de comunicación, el relato que nos dicen muchos periodistas de que las penas en Perú son duras, que tenemos penas duras. Y usted lo dijo, presidente, 5 años para coima, para un corrupto, es nada. Tenemos el tema de la descentralización. Y además con cárcel dorada. Con cárcel dorada. Y se roban 20 millones, esperan 5 años, los 20 millones los guardan, salen los 5 años y ya, bueno, pueden soltar los 20 millones. Tenemos mucho lavado de activo de personas que han estado, autoridades que han estado en la cárcel y han salido luego de 5 o 6 años. Y el dinero han empezado a hacer compra de propiedades, compra de autos. Lo que sucede es que, usted dio los datos, a nivel regional, la descentralización por eso ha sido, tal vez como ha estado planteada, ha sido un error, porque regionalmente no tenemos regiones autónomas, lo que tenemos son gobiernos regionales, que son solamente entidades de administración. Regiones autónomas no tenemos, y esos gobiernos regionales han sido tomados por delincuentes. ¿Tú te imaginas si hubieran sido regiones autónomas en manos de estos delincuentes? Sí, exactamente, sería mucho peor. ¿Tú qué opinas, Juan? Es una irresponsabilidad. Uno de los fracasos más grandes del historia de Perú ha sido la regionalización. Ahí está Toledo. Pero nuevamente quisiera tocar el tema de la impunidad. Si no se castiga a la persona de una manera... Por ejemplo, vamos a exagerar nuevamente un poco. ¿Por qué a un presidente ladrón se le tiene que dar una prisión exclusiva? Si la falta tiene que ser mucho más grave. Tú al mando de la nación has robado, has traicionado, debe ser un peso común y corriente. Es un tema ya constitucional. Definitivamente, tú no puedes hacer eso. Pero me dijiste con bastante certeza, primero hay que limpiar la policía. Efectivamente, tuve la oportunidad de escuchar, como te comenté, tuve una conferencia en agosto por el Día de la Policía en la Municipalidad de San Borja, donde estuvo antes. Y me pareció paradójico escuchar, como antes general de la policía, sus lineamientos de política, entre los cuales jamás tocó, siquiera tangencialmente, la integración a la población. Hay comisarios que pasan 2 años y no conocen a toda su población. Es increíble. La población no tiene la capacidad de fiscalizarlos y por eso hay que sacarse policías. Si nosotros empoderamos a la población con esas 4 prerrogativas, que por cierto son derechos constitucionales, ¿no? Porque uno tiene el derecho de participar en política, tiene el derecho a recibir información. Solamente de esa manera nosotros podríamos tratar de amenguar todo el daño que está haciendo la corrupción. Al corrupto, al político, a la cárcel, la presunción de la culpabilidad para los grandes personajes debe jugar, sí, es necesario. Bueno, ¿y qué opinan ustedes de las últimas 2 leyes que ha sacado el Congreso? La primera tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? O sea, eliminaron la prisión preventiva para aquellos casos que no eran de flagrancia. Esa ley se llamaba Keiko Fujimori. ¿No es cierto? Son leyes con nombre propio. Son leyes con nombre propio y luego han tenido que dar marcha atrás porque varios juzgados a nivel nacional han tenido que liberar a bandas de delincuentes en aplicación de la ley. Entonces dieron marcha atrás. Y luego el otro tema importante ha sido que no han llegado a reunir los votos necesarios para impedir que delincuentes que ya salieron de la cárcel, que sabemos que no se han rehabilitado, puedan postular a cargos públicos en los próximos 10 años después de su salida de la cárcel. Esos van a seguir postulando. ¿Por qué? Porque lo que yo sostengo es que hay una enorme cantidad de delincuentes hoy día en el Congreso de la República. ¿Tú qué opinas, Leopoldo? Creo que es una, bueno, lo felicito realmente como propuesta política que usted tiene como candidato. La población debe conocer y le solicito que se difunda a los lugares más lejanos del Perú, donde la población necesita esa clase de propuestas, que conozcan y tengan un voto de conciencia, porque es una realidad que a veces no se conocen las propuestas, y propuestas muy importantes que debe de tener el candidato y debe conocer la población, a veces no llegan, se quedan en el vacío, y es una propuesta muy interesante realmente. Sí, presidente, nos damos cuenta ahora con las palabras suyas y de los compañeros que Perú Acción sí tiene propuestas claras. El tema de que las propuestas, las penas para los corruptos sean verdaderamente efectivas y altas, estamos hablando de 25, 30 años, 5 años. Perpetua, exactamente. Estamos planteando perpetua. Ese tipo de penas, presidente, es una propuesta clara. Es una propuesta clara de Perú Acción, y también la participación de ciudadanos, como decía Sebastián, para el control, la fiscalización de entidades como la policía, como la fiscalía, como el Poder Judicial, que la población se empodere y pueda decir: yo puedo controlar a este funcionario público. Para eso tenemos incluso la tecnología. Hay países, como decía
Sebastián, Singapur, Corea, incluso estados en Estados Unidos, donde las personas rápidamente pueden denunciar un acto de corrupción mediante una aplicación. La población debe sentirse empoderada de controlar a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen el deber de servir a la población. Y si la población evidencia un acto corrupto, en este momento no sabe dónde denunciar, no sabe qué hacer. Utilizar la tecnología para eso sería importante. Esa sería también una propuesta. Un tema importante, Juan, que tú has tocado, ¿no? La impunidad. ¿Por qué motivo el Estado se ha convertido en un botín de oportunistas y sinvergüenzas que postulan a los cargos públicos con una intención bien clara: aprovecharse del cargo público en beneficio personal y no para trabajar por el país? Vamos a ponerlo en crudo y en silvestre: llenarse los bolsillos con la plata de todos los peruanos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que hemos ido cuesta abajo en la rodada para llegar, por ejemplo, a un parlamento o un congreso como el que hoy ya tenemos, y un palacio de gobierno ocupado por los personajes encabezados por el señor Boluarte, con los cuales estamos los peruanos en, ¿cuánto es? 3% de aprobación, que debe ser gente que vive en el extranjero y no sabe lo que está pasando aquí. Primero, un comentario, a ver, vamos a hacer un ejercicio mental muy sencillo. Si hay corrupción en un ministerio, el 90% involucra necesariamente al ministro, o es un incapaz. El ministro lleva su ODA, su director general, tiene todos los medios para controlar. Entonces, un ministro que no es capaz de controlar la corrupción que existe en las carteras, es cómplice o es incapaz. Lo mismo podemos decir con la policía. ¿Cuánto es el promedio de una comisaría? Póngale 30, 40 personas. Un comisario que no puede controlar la corrupción en 40 personas es un comisario, o es cómplice o es un incapaz. En ambos casos está totalmente descalificado. Esta situación es consecuencia de ello. No hay un castigo ejemplar, no hay una ley, o si la hay, la obvia, que obliga a devolver el patrimonio sustraído ilegalmente. Y siguen teniendo honores, no hay ninguna degradación y ya no hay, prácticamente quedan pocas instituciones que podrían jactarse de la reserva moral del país, pues todas están infectadas con esta lacra que es la corrupción, que es necesario combatir con mano de hierro, con el plan que es propuesto. Leopoldo. Bueno, yo creo que, a ver, es el tema que venimos comentando genera un tema a veces polémico, pero es interesante porque es un tema en el Perú, si es que no se aborda de raíz esos temas, pues se va a seguir cada vez de mal en peor. La economía se está yendo en una deficiencia muy fuerte. La producción de las actividades agropecuarias en las zonas rurales se están decayendo porque la delincuencia pues cada día es más aguda. Entonces no hay economía, no hay producción y hay una informalidad muy fuerte. Entonces es un problema muy serio que realmente los temas principales de los candidatos deben abordar en esos temas, porque eso lo vivimos y nosotros como pobladores de las zonas rurales de las provincias, en este caso de las rondas, necesitamos una comunicación urgente y conocer realmente las políticas que necesitan para poder... ¿Ustedes qué apoyo reciben del Estado? Lamentablemente, el 29 de este mes de diciembre cumplimos como ronderos 48 años de organización y de vida social. Ningún Estado, el Estado hasta la fecha no ha destinado ningún presupuesto para los ronderos. Los ronderos trabajamos por necesidad y apoyo a la población. No tenemos ningún apoyo del gobierno, del Estado, no tenemos, sin embargo, es nuestra obligación de apoyar a la población que lo necesita y requiere nuestro apoyo. Convivimos frente a eso y necesitamos realmente estar más de cerca con las autoridades, que nos escuchen la problemática que tenemos y de repente que se destine un presupuesto para capacitación, para implementación y para trabajar en la lucha contra la delincuencia. Bien, yo lo que quiero es recordar, Diego, algunas cifras, ¿no? En promedio, en los últimos 10 o 12 o 15 años, se han robado 25.000 millones de soles el erario nacional, los corruptos. De acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva, los últimos 2 años se han perdido cerca de 18.000 millones por año por la ejecución de obras mal ejecutadas. Y se han quedado sentados en el Banco de la Nación otros 18 o 20.000 millones, porque esta partida de corruptos que manejan el Estado peruano saben robar, pero no tienen capacidad para gestionar y por último no les importa lo que está pasando por lo que ha señalado acá Juan.
la impunidad. Saben que van a robar, estar 2 o 3 años en la cárcel y se van a su casa y terminado el incidente. Y viven de lo que nos han robado por el resto de sus vidas. Entonces, yo creo que es muy importante generar una conciencia nacional sobre la importancia enorme que tiene la corrupción en el desarrollo del Perú. La corrupción es uno de los frenos para el desarrollo de nuestra patria, no solamente porque nos roban, sino porque no gestionan y porque dentro de ese contexto hay una serie de trabas burocráticas que son creadas artificialmente por los ladrones que manejan el Estado peruano hace muchos años, precisamente para poder cobrar las coimas. Y eso ya lo sabemos. Es como cuando los policías hacen sus operativos de Navidad, ojo, estamos en plena Navidad, o sea que vengan muchos operativos a nivel nacional. ¿Y para qué hacen los operativos? Para sacar la coima. Y retiro lo de la policía, los policías corruptos, porque no es toda la policía. También hay que saber diferenciar entre policías corruptos y policías honestos, jueces corruptos y jueces honestos, y fiscales corruptos y fiscales honestos. Y el plan Mano de Hierro de Perú Acción es la creación del Consejo Nacional de Poder Pública para votar a todos los corruptos de esas instituciones. Entonces, ¿cómo ves la cosa, Juan? ¿Tú crees que antes de acá al 2026 este gobierno o este Congreso puedan hacer algo sobre la materia? ¿Van a hacer algo sobre la materia? No puedo hacer en 2 o 3 años, creo que es imposible. Yo creo que el destino del Perú está en Perú Acción, en las acciones que nosotros tenemos fijas para implementar apenas ingresemos al gobierno. Y necesitamos un apoyo masivo porque los cambios que se tienen que hacer, hay que reescribir la historia del Perú, que fue ha sido y sigue siendo totalmente tergiversada. Hay que tener la capacidad de ver nuevamente las instituciones cómo han sido enfrentar la educación. Es increíble que encontré yo en mi investigación un documento, creo que del 93, con Beatriz Merino de la Defensoría del Pueblo, donde se decía educación para la corrupción, era un programa que se implementaba en los colegios. ¿Por qué fue suspendido? No. Ahí se hablaba... Bueno, como se eliminó en la época de Fujimori la educación cívica, ¿no? Ahí comenzó una brecha que hasta ahora no podemos, de la cual no podemos salir de la mitad. ¿Y qué explicación dieron? Yo no recuerdo bien por qué salió, así como salió a explicar Fujimori en el 93, por qué debía haber un congreso unicameral diciendo que esto le iba a ahorrar plata a los peruanos, y resulta que yo recuerdo, cuando fui diputado, yo ganaba en un sistema bicameral $1000 al mes y tenía una secretaria. Ahora estos unicamerales ganan 15.000 soles mensuales, reciben en total como 27.000, tienen 7 asesores, tienen una semana o algo por el estilo para ir a pasearse a su tierra, que lo usan, según hemos podido ver, para irse de juerga de Año Nuevo, de Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, no es así. Yo creo que lo que ha habido es un sistema de corrupción que se ha ido acentuando y ha ido creciendo y se ha ido desarrollando y ha gozado, como tú lo has señalado, Juan, de absoluta impunidad en todos estos años, y mucha gente se ha acostumbrado al famoso dicho, ¿no? No importa que robe con tal de que haga algo, lo cual es una mentira total. Para mí el ejemplo típico de esto es lo que ocurrió con este partido llamado Manos Limpias de Chiclayo, de un movimiento regional, donde el alcalde Torres se levantó un peso a Chiclayo. Bastaba ir, mientras él era alcalde, para encontrar todas las zanjas que habían de obras inconclusas que él había recepcionado y que estaban ejecutadas por empresas de él. Entonces, no es que hace, no importa que robe, sino que roban y no hacen. Y eso es lo peor de todo, digo. Yo quisiera que me permitas algo que se me quedó en el tintero. Sucede que me hiciste preguntarles qué podía hacer. Sí, las expectativas de que algo son pocas, pero siempre se puede hacerlo cuando hay voluntad. Por ejemplo, los generales no saben que los 30 de agosto la percepción de la población es que los policías salen a asaltar en la calle. Sí, claro. No son capaces de diseñar un comunicado en qué circunstancias pueden ser intervenidos. Pero ¿cuántos generales corruptos hay? Hay una cantidad enorme, cada día son menos los corruptos, los honestos. Entonces, si no se toman esas acciones mínimas, si el gobierno no le exige
a un general que controle a su personal, que trate, que diseñe una política interna anticorrupción, no es necesario esperar mucho. Puede tener, faltando 2 meses, pero tiene que tomar acciones que las debe hacer, como te digo, y acá termino. Una comisaría no tiene más de 30 efectivos. Una persona que no puede controlar tiene muchos. Pero a mí lo que me han dicho es que gran parte de las comisarías, bueno, aquellas que son rentables, significa, tiene un cupo. Claro. O sea, el comisario lo ponen ahí y él tiene que pagar una cantidad a los de arriba, que lo colocan ahí como un recaudador. Es la única. Eso es lo que tenemos al frente, ¿no es cierto? Presidente, sí. Al margen del tema de especificar las acciones a realizar y las propuestas que tiene Peruacción para esto, es importante decir también el desgobierno que existe en el país. El Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años y 3 congresos. El Perú está en un desorden mayúsculo. El Perú está desordenado. Hay un desgobierno en el país que se refleja también en la percepción de la población, de la corrupción, de la delincuencia y de todo lo demás. Hay que entender claramente que, justamente ya yéndonos a cifras, a números, el tema de la corrupción y la delincuencia incide directamente en la población, no de manera subalterna, paralela, sino directamente. El Perú es uno de los pocos países que tiene plata y no sabe qué hacer con ella. Hablábamos de inversión pública, ¿no? Usted lo dijo, presidente. La inversión pública, comparada del presupuesto del año pasado, que rondó los 210.000 millones, y este presupuesto que se ha aprobado hace exactamente 3 semanas o 4 en el Congreso, y que el Estado lo va a proyectar, son casi 240.000 millones, un incremento de casi 15%. De ese presupuesto, en inversión pública, en gasto corriente e inversión pública, del año pasado a este se ha aumentado 10%. Algunos estudios del BCR y un estudio del MEF dicen que es 14%. Esa inversión pública puede parecer, no, inversión pública, bien, la inversión pública, esa inversión pública, casi la tercera parte se va a ir en corrupción, con los datos que hizo la Contraloría en el informe del año pasado. Entonces, que el dinero que es de todos los peruanos, el Estado o el ministro de Economía hace poco Arista, el nefasto Arista, sale diciendo que el Perú va a crecer, que va a haber inversión pública, esa inversión pública se va a ir en corrupción. Entonces, no es simplemente decir que el Perú, teniendo tanto dinero, va a hacer inversión. Ahorita, digamos, en este momento, el Congreso es el que legisla en materia fiscal. El gobierno, el Estado peruano, el Perú, acaba con el año pasado acabó con un déficit de 2.8%. Este año va a acabar, según la provisión del BCR y del MEF, con un 4%. Hay que entender, presidente, que la regla fiscal desde el año 99 impedía al Perú exceder el 2% de déficit fiscal. Estamos en el doble. Estamos en el doble y vamos a llegar en el tercer año, algo que no se ha visto desde hace casi 22 años, que no se ha visto que el Perú tenga 3 periodos consecutivos con déficit fiscal. ¿Esto hace qué? Esto incide directamente en las personas. ¿Por qué? El Estado está gastando mal. El Estado está descontrolado. ¿Descontrolado por qué? Porque vive en función al Congreso y el Congreso tiene ya iniciativa de gasto, que si bien es cierto la Constitución dice que no la tiene, pero el Tribunal Constitucional el año pasado o el anteaño dijo que sí la tenía, que sí podía tener iniciativa de gasto para el siguiente año, no para el actual. Por eso es que el Congreso da leyes tan simples como devolver 20.000 millones a los pensionistas, gastar en 100 universidades nuevas. En el último presupuesto estatal, el Congreso ha hecho 102 normas o artículos solicitando ejecución de gasto. O sea, haciendo propuestas de gasto. Es inconstitucional. Eso no es posible, es inconstitucional. Y el gobierno no hace nada, el Ministerio de Economía está pintado porque no defiende sus fueros. Ya no solo el Ministerio de Economía de hace años, en la época de Arcilla, con Castilla o con Segura, en Humala, donde o sea, la política macroeconómica en el Perú funciona de esta manera. Por un lado, la política monetaria, que le ejerce el BCR, por un lado, la política fiscal, que le ejerce el MEF. Por este lado, el BCR hace su trabajo. Mantiene el tipo de cambio, mantiene el riesgo país, está haciendo bien su trabajo, mantiene la inflación. 20 años ya que Velarde y el BCR hace su trabajo. Pero por el otro lado, el MEF no hace absolutamente nada. Es más, se gasta la plata, en términos coloquiales. Gasta y junto con este Congreso también nefasto, están gastándose la plata de los peruanos. ¿Y en qué se está gastando la plata? Porque se la están robando. Porque, mira, Diego, si sumamos los montos, ¿no? 25.000 millones de robo. Según el BCR, 18.000 millones que se pierden por proyectos mal ejecutados. ¿Cuánto está sumando ahí? 43.000 millones. Y luego se quedan 18.000 millones sentados
Y estás hablando ya, ¿en cuánto? De 60.000 millones, casi 70.000 millones. Hay que Un entender, tercio del presupuesto. exactamente, un tercio del presupuesto es una inversión pública, que son obras que están, hay que entender que según la Contraloría, en este momento hay casi 240 obras paradas en el Perú, desde hace 4 años. Obras que tenían que inaugurarse en 2 años, siguen paradas por procesos legales, por temas judiciales, de incumplimiento de contrato y de corrupción. Esas adendas a los contratos es corrupción. Es decir, la inversión pública nacional es corrupta. El clásico expediente de Odebrecht eran las adendas, ¿no? Y si siguiéramos hablando, sería interminable lo que encontraríamos en el Estado, una dilapidación de medios. Por ejemplo, los famosos programas sociales, cuando hablamos, ¿no? Los programas sociales, me acuerdo que Ollanta se jactaba de tengo tantos salones de beca 18. Los programas sociales deben medirse por el alcance. ¿Qué varía? No por el impacto, no por el alcance. No es la cantidad. En mi pueblo, como en muchos pueblos de la sierra, los campos están totalmente desocupados. La gente ya no siembra porque con pensión 65, una más, con 300 dólares usted... No me hable de pensión 65, yo le he puesto burla 65, ¿no es cierto? Ya sabemos que cuánto están entregando. Entregaban 125 soles mensuales y ahora están en 175, según he escuchado. Y según el INEI, el INEI, se requieren 447 soles mensuales para que una persona pueda sobrevivir, no vivir dignamente. Entonces, ¿qué es lo que pretenden con esto? Darles una propina. Que son 800.000 pensionistas. Si los ponemos al nivel del INEI, digamos en 500 soles, estamos hablando de más o menos 325 soles más por 800.000, ¿cuánto salen? Unos 2.400 millones. Sí, unos 3.000 millones aproximadamente para aumentar el tema de pensión 65 a los viejitos de Perú. Claro, y se roban 25.000 millones. Y en inversión pública con las obras también se siguen robando. Y se sigue robando la inversión pública. Y aparte, presidente, si me permite, eso es inversión pública. Que si bien es cierto, la inversión pública tiene un impacto directo en la economía, pero inmediato, a largo plazo nos genera problemas por sobreendeudamiento, vamos a tener que endeudarnos a mayor costo de interés con los organismos internacionales, el rating en el Perú va a bajar. El tema principal es también que en el presupuesto estatal de la República del Perú, el gasto corriente se ha incrementado en los últimos 5 años. El gasto corriente, justamente como lo que usted dijo, en pagar básicamente planilla estatal burocrática, en pagar congresistas, pagar ministerios, pagar funcionarios puestos a dedo en los ministerios. Asesorías caviares. Asesorías caviares. Ese gasto corriente se sigue incrementando y se va a seguir incrementando más y más si no podemos costo. Por eso es que un punto de inflexión, presidente, es que Perú Acción sea gobierno en las próximas elecciones, Pancho Descanseco sea presidente y cambiemos esta realidad, que no solamente tiene que ver con corrupción, con delincuencia, sino tiene también que ver con la realidad económica. El peruano debe saber que el dinero que tiene el Perú, como lo decía hace unos segundos, el Perú es uno de los pocos países que tiene tanto dinero y no sabe qué hacer. Y no solamente no sabe qué hacer, la plata se gasta en corrupción. Eso tenemos que cambiar. Perú Acción es la agrupación política y el partido político que lo va a hacer. Bueno, ese es el compromiso nuestro, ¿cierto? Por eso hemos fundado el partido, por eso seguimos dando la batalla, porque además de pensión 65, y estos son temas que vamos a desarrollar en los próximos programas, está por ejemplo el caso de la anemia, de los niñitos de 2 a 36 meses que padecen de anemia. Hay dinero en los presupuestos para atender este grave mal que es irreversible y no hacen nada. Es pura farfulla. ¿Qué pasa con Caliwarma? Tiene una asignación para cada niño de 2 soles. ¿Qué les parece? 2 solcitos por desayuno. Y esa asignación de 2 soles sirve para ayudar a la alimentación de los chicos cuando van al colegio. Pero cuando se van de vacaciones no hay Caliwarma. Sin embargo, los funcionarios públicos de Caliwarma siguen ganando su sueldito. ¿Y los chicos? ¿Por qué no han ampliado hasta las vacaciones? Porque no hay sensibilidad social, pero están simplemente vorazmente viendo cómo roban. Hemos visto el escándalo de Caliwarma, que ahora le quieren cambiar el nombre para disimular algo que viene desde la época en que Boluarte estuvo en el ministerio respectivo y tenía como uno de los jefes de Caliwarma a su actual vocero. Vocero no de Caliwarma ni de Boluarte, vocero de la corrupción que hoy hay en el Perú. Juan. Quería solamente agregar una cosa, Pancho. Está bien, el compromiso es nuestro y nosotros somos los convencidos primero que tú tienes que ser presidente. Pero apelo a esta población que está verdaderamente con
ganas de tener un cambio profundo, no más cambios falsos, un cambio profundo como el que hacemos, y para eso necesitamos una tremenda victoria en primera vuelta. Necesitamos tener la fuerza en el Congreso para poder reescribir la historia del Perú, para poder hacer del Perú lo que siempre mereció ser. Un país libre de corrupción, un país donde la gente pueda vivir tranquila, donde pueda trabajar, donde las madres no tienen que estar preocupadas por sus esposos o sus hijos regresan con vida a casa. El Perú no puede seguir en este barullo de la corrupción y de la impunidad que ha venido golpeando antes. Perú Acción es la solución. Leopoldo. Bueno, creo que es importante el tema que se ha abordado el día de hoy. Lo felicito porque además no solamente los candidatos van con una propuesta de llevar una fórmula de combatir la delincuencia. Usted es el primer candidato que escucho particularmente. Tiene las propuestas cómo combatir la corrupción y cómo llegar a la población que realmente necesita el apoyo, la población de la zona rural, la población de los pueblos jóvenes. Es ahí donde se posesiona la corrupción y la delincuencia y usted tiene las propuestas, lo felicito y realmente vamos a seguir muy de cerca las propuestas de su candidatura y nosotros como ronderos estaremos muy dispuestos también a difundir lo que usted propone para la población. Gracias, Leopoldo. Y quiero decirle algo. Yo he sido un partidario de las rondas campesinas desde hace muchos años. Es una iniciativa popular ancestral que viene de lo hondo del Perú. He apoyado las rondas campesinas cuando se enfrentaron a los terroristas. He propuesto legislación que nunca se aprobó sobre la materia para darles el apoyo correspondiente. O sea que usted puede contar con el apoyo incondicional de Perú Acción. Nosotros no creemos en alianzas electorales, creemos en alianzas de principios, en alianzas programáticas, en alianzas en torno a los grandes ideales que debe perseguir todo peruano y que intentamos perseguir nosotros a través de nuestra agrupación denominada Perú Acción. Nosotros creemos que el Perú debe caminar y puede hacerlo sin motivo alguno para detenerse hacia ese horizonte maravilloso por el cual, como hemos señalado aquí con Diego, con Juan, con usted también, Leopoldo, tengamos un país donde prime una democracia sin corrupción, sin violencia y con justicia social. Me despido en esta oportunidad. Seguiremos en Pancho de Acción dialogando sobre los temas centrales del Perú, siempre con espíritu crítico, constructivo. Nosotros hacemos el análisis serio, formulamos la crítica y planteamos las soluciones. No se trata solamente de salir a atacar sin sustento. Y si atacamos, lo haremos también, como siempre lo hemos hecho, pero siempre pensando en la forma de sacar adelante a nuestro país, no de hundirlo, como procuran otros políticos que creen que esa es la forma de crear un nuevo sistema que nosotros ciertamente rechazamos. Somos demócratas, somos antiviolentistas y por supuesto somos personas honorables que vamos a extirpar la corrupción del Perú. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.